Hola amigos, bienvenidos una vez más a Perfiles Constitucionales. Este asunto surge con una solicitud de divorcio en el estado de Coahuila de Zaragoza, en donde su esquema civil, su esquema de divorcio, se encuentra dentro de aquellos en los cuales no es necesario expresar una causa para que se pueda determinar el divorcio. Básicamente, lo que está contemplado en el artículo 582 del Código Procesal Civil de ese estado. Entonces, la persona va a solicitar el divorcio. Esta solicitud es notificada a la contraparte, en donde se le dice, bueno, hay la solicitud del divorcio y hay el convenio sobre las cuestiones constitutivas de derechos. Esta persona acude al juez familiar y pide que se le escuche, ¿no? El juez familiar lo que hace es determinar el divorcio sin causa, ¿sí? Y entonces esta persona a la que se le emplazó recurre la decisión ante un juzgado de distrito, un amparo directo, y entonces en el amparo directo lo que está argumentando es que se le está violando su derecho de audiencia y de proceso. El juez de amparo le da la razón y entonces esta decisión es recurrida a su vez por la persona que solicitó originalmente el divorcio, lo que nos lleva al asunto atraído por la Suprema Corte. Entonces, ¿qué es lo que se analiza básicamente en ese asunto? Se analiza ese artículo 582 del Código Procesal Civil y la pregunta es si este artículo, este esquema de divorcio sin causa no estaría violando los derechos del debido proceso y el derecho de audiencia. La Corte, para resolver este asunto, utiliza el test de proporcionalidad, ¿sí? Con las preguntas respectivas. La primera pregunta es si la determinación, o sea, el divorcio sin causa contemplado en el 582, está violando el derecho de audiencia y debido proceso, y si esta violación, esta afectación a estos derechos es una afectación válida. ¿Cómo resuelve esto? Buscando el fin constitucionalmente válido que pueda respaldar la afectación de los derechos. Y lo encuentra. Dice la Corte, bueno, nosotros vemos que el divorcio sin causa está constituido para respetar la dignidad, la libertad y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y entonces estos son fines constitucionalmente válidos porque están reconocidos en el marco constitucional y en los tratados, en los estándares internacionales en los que México es parte. Entonces, ¿es válida? Lo es. ¿La restricción es válida? Lo es. Luego vamos a la segunda pregunta de que si la restricción es razonable. Y en ese sentido, lo que se quiere responder es si la medida restrictiva, ¿sí?, tiene un nexo causal, o sea, efectivamente me lleva a la protección del fin constitucionalmente válido. Y la respuesta es igualmente positiva. Sí, la restricción, o sea, el divorcio sin causa, lo que quiere hacer es respetar la voluntad de la persona de pertenecer a un estado civil o no pertenecer, ¿sí?, de estar casado o estar divorciado. Y en ese sentido, sí, encontramos esta relación causal y por tanto la medida restrictiva, aparentemente restrictiva hasta este momento, contemplada en el 582, es igualmente válida. Y por último, analiza si la medida es proporcional. Esto es, si existe una correspondencia entre la importancia del fin buscado y los efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses constitucionales. Y una vez más, la Corte hace este parangón entre la restricción, ¿sí?, el divorcio sin causa, y la consecución, o sea, la garantía de que la voluntad de la persona se respete, la decisión de la persona se respete. El libre desarrollo de la personalidad, que ampara la voluntad y la decisión de la persona, se está respetando. Y por tanto, la medida es proporcional, ¿sí?, es proporcional en sentido estricto. Es una vez que determina de que el divorcio sin causa, como figura protectora de la voluntad y libre desarrollo de la personalidad, es válido, entonces analiza un par de cosas más, ¿sí? La primera es el cónyuge al que le estaban pidiendo el divorcio
argumentaba que la decisión tomada por el juez familiar no era recurrible y por tanto también estaba violando su derecho del debido proceso y su derecho de audiencia. Y la Corte muy atinadamente, me parece, responde de que no es así, porque teniendo como como eje, como apuntalamiento la voluntad de la persona, no se le podría obligar a la persona, ¿sí?, mediante una decisión en un recurso, a mantenerse casado, porque sería contrario a todo lo que ya había resuelto la Suprema Corte en este sentido. Y por último, va a analizar primero, si esto no es contrario, esta decisión de divorciarse sin causa, no es contrario al artículo cuarto constitucional, que privilegia el interés superior del niño, ¿sí?, y que en este caso se estaría privilegiando el interés del cónyuge. Pero aquí la Corte afirma de que el divorcio en sí mismo tiene una función declarativa, no constitutiva de derechos. O sea, no está en pugna con todas aquellas consecuencias que vienen en relación con el interés superior de la niñez. O sea, no hay relación con ello. Y esto porque hay una obligación por parte de la persona que va a solicitar el divorcio sin causa de también proponer un convenio en el que se analicen todos esos tipos de cuestiones. Como por ejemplo, ¿sí?, la guardia y custodia de los hijos menores o incapaces, el derecho de convivencia, todo lo relativo a alimentos, la determinación de quién corresponderá la posesión de bienes muebles e inmuebles, la liquidación de la sociedad conyugal, si lo hubiere, la compensación para quien se dedicó al cuidado de los hijos o al trabajo del hogar. O sea, todo este tipo de cuestiones no van a ser parte no se diluyen con la declaración del divorcio sin causa, sino que dice la Corte, primero viene la función declarativa del divorcio sin causa y posteriormente se van a estudiar las partes del convenio que analicen todo este tipo de cuestiones y que estas sí son constitutivas de derechos, ¿sí? Por tanto, no hay pugna de ninguna de estas cuestiones con el tema de divorcio sin causa, que ampara o protege la dignidad, libre desarrollo de la personalidad, la libertad de la persona de estar o no estar en un estado civil determinado, ¿no? Que eso es el segundo tema que analiza el libre desarrollo de la personalidad y que se va, por decirlo así, de alguna manera a inaugurar con este asunto que, como les decía al principio, va a generar jurisprudencia, ¿sí? Bueno, pues eso es todo. Ojalá que les haya gustado. Si fue así, por favor, denle manita arriba y suscríbanse. Nos vemos la próxima ocasión. Fue un gusto saludarlos. Hasta luego.